Saludos, gracias por conectarse con nuestra red de periodismo de hoy. Seguimos con la serie de streaming de invitados internacionales para hablar de temas de periodismo digital. Recordemos que la semana pasada estuvimos con Mariana Santos. Esta semana estamos con el profesor Ramón Salaverría. Vamos a hablar sobre el tema de convergencias digitales. Recordemos que el profesor Salaverría se ha desempeñado como docente y también como investigador en el Departamento de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra. Vamos a empezar a establecer conexión con el profesor Salaverría. Profesor, ¿nos está escuchando? Ah, sí, son las 11 de la noche en España, me imagino. Correcto, sí, ya es un poquito avanzada la noche ya. Bueno, profesor, empecemos hablando sobre el tema de convergencia. Tiene, por su trayectoria y su experiencia, mucho que aportar sobre este tema, entonces le doy paso para que inicie su conferencia. Muy bien, pues en primer lugar deseo comenzar mandando un saludo a toda la red de periodismo de hoy y a los periodistas que bueno, pues están participando de este evento de capacitación. Efectivamente he sido invitado para dar una sesión relacionada con la convergencia periodística, sobre sus conceptos esenciales y muy particularmente también sobre los modelos de redacciones integradas. Para eso he preparado una pequeña presentación que quiero utilizar para ir acompañando mis explicaciones, que puede comenzar a partir de este mismo momento con la primera imagen, ¿no? Esa primera imagen pues se refiere pues, a los distintos tipos de soportes que actualmente el público ve cuando atiende a un medio de comunicación. Todavía los periodistas, en muchas ocasiones, en los medios, siguen estando muy condicionados por el medio para el que trabajan y se consideran a sí mismos como periodistas de prensa impresa, como periodistas de radio, de televisión, de agencias y ya, pues en los últimos años también, en algunos casos, como periodistas específicamente de Internet. Pero una de las características del periodismo desde el punto de vista de la audiencia en los últimos años es que esa diferenciación tan taxativa que los periodistas identifican entre los distintos medios no es identificada por el público. El público ya ha comenzado a entender que cuando pues, obtiene información procedente del New York Times en su versión impresa, en su versión de tabletas, en su versión para móviles, en realidad está obteniendo el mismo tipo de información y espera alcanzar idénticas cotas de calidad informativa. Y, por tanto, las empresas periodísticas no pueden permitirse tener diferentes tipos de calidad y distintas categorías de medios, podríamos decir. Cosa que, por otra parte, cuando uno hace un medio de comunicación, pues rápidamente se percata de que este tipo de problemas suelen darse en muchas ocasiones. Los periodistas y las empresas periodísticas identifican distintas castas, distintas categorías de periodistas y hoy por hoy son los periodistas digitales los que conforman probablemente la casta periodística más humilde de todas, cuando curiosamente es la que está comenzando a concitar mayor interés. Pasamos, por tanto, a la siguiente imagen. Y en esa imagen vemos dos portadas, ¿no? Dos portadas prácticamente idénticas, pero que están separadas por prácticamente un siglo. Y esto es lo que determina la gran diferencia entre las dos. La portada que se ve a la izquierda corresponde al primer número del semanario New Yorker en febrero de 1925. Y la portada que se ve a la derecha es la que utilizó el semanario New Yorker con motivo de su aniversario el año pasado. En la misma fecha en la que fue lanzado el primer número de New Yorker, pues bueno, pues en esa semana de febrero,
New Yorker lanzó el año pasado esta portada que se ve, y a mí me gusta especialmente porque, bueno, pues es una plasmación gráfica muy elocuente de lo que está ocurriendo actualmente, al menos en las empresas periodísticas de mayor desarrollo, ¿no? Son empresas que no renuncian a su código genético original, no renuncian a sus principios editoriales, a su identidad, pero tratan de actualizar esa identidad que en algunos casos pues puede llegar, como en este caso, a prácticamente un siglo de trayectoria. Tratan de actualizar esa identidad pues a la luz un poco de las tecnologías digitales. Y esto es básicamente lo que están tratando de hacer las principales empresas periodísticas del mundo, las que marcan un poco la vanguardia de los mercados periodísticos en los distintos países y a escala internacional. Pasamos a la siguiente imagen y vemos eso mismo, pero desde el punto de vista del público, ¿no? Y esto me parece que con esta comparación de esas dos imágenes en las que se ven, por una parte, pues unos viajeros en el tren en el siglo XIX, en un grabado del siglo XIX, y una imagen actual del metro, donde vemos también personas que están viajando y que están leyendo, consultando información, pero lo están haciendo en nuevos dispositivos, lo están haciendo en computadores, en tabletas, incluso en una revista impresa, ¿no? Con esto lo que quiero señalar es que si bien es verdad que las tecnologías y los soportes están evolucionando, los hábitos y las expectativas por parte del público en general no han mudado mucho. Esperan de los medios pues información que les permita bueno, actuar en libertad y tomar decisiones, en fin, con conocimiento de causa. Y esto ya ocurría pues hace pues, más de un siglo y sigue ocurriendo ahora y probablemente seguirá ocurriendo en el futuro. Por lo tanto, no se trata de cambiar absolutamente todo, sino de tratar de actualizar distintas dinámicas editoriales que tenían pues, toda una serie de protocolos basados, en el caso, por ejemplo, de los diarios, en un ciclo de publicación editorial, a otros nuevos y a otros modos. Pasamos a la siguiente imagen y se corresponde a una portada del diario Times-Picayune de Nueva Orleans, que en el año pasado, hace poco más de un año, pues anunció que, bueno, pues debido un poco a los problemas económicos y problemas de distribución que estaba experimentando, pues había resuelto reducir su distribución de 7 días a la semana, como venía haciéndolo, a únicamente 3 días por semana, ¿no? 3 días por semana. Pasamos a la siguiente imagen y ahí lo podemos ver. Esos 3 días por semana son, en concreto, el miércoles, el sábado y el domingo, ¿no? Y este tipo de modelo editorial fue puesto en práctica el pasado otoño y ha estado pues, en práctica utilizándose hasta fecha reciente. Si pasamos a la imagen siguiente, podemos ver lo que también, este caso del Times-Picayune es en Estados Unidos y hay algunos otros diarios que también han limitado su edición a unos pocos días por semana. Bueno, quería traer unas imágenes que demuestran que esta preocupación o esta tendencia también está alcanzando a los diarios europeos, en este caso, aunque todavía es un planteamiento absolutamente lejano en el continente latinoamericano, ¿no? Y particularmente en Colombia. Yo, por lo que tengo conocido, he estado algunas ocasiones en Colombia y he tenido oportunidad de conocer algunos diarios allá. Nadie en este momento se está planteando ni remotamente siquiera la posibilidad de reducir el número de días en los cuales se publica un diario. Pero debido al cambio tan abrupto, bueno, pues tan vertiginoso que está teniendo lugar en los últimos tiempos en el mercado de los diarios en Estados Unidos y en Europa, pues ya hay unos cuantos diarios que se están planteando este tipo de cambio. En el caso de Europa, por ejemplo,
es significativo ver la gran penetración que han alcanzado las tabletas y, bueno, pues en mercados como el de el Reino Unido, por ejemplo, ya el 25% de la población es poseedora de una tableta. Una de cada 4 personas en el Reino Unido posee una tableta, bien sea un iPad o alguna de las otras tabletas de las que se venden actualmente en el mercado. Bien, bueno, pues como esto es así, hay empresas periodísticas que se están planteando, y trato de mostrarlo con esa imagen, pues la conveniencia de publicar 7 veces al día, perdón, 7 veces por semana, para que esos contenidos estén disponibles en tabletas de manera continua en la web y en los móviles, y luego, eventualmente, pues tal vez 3 veces por semana, viernes, sábados y domingos, o igual únicamente sábados y domingos, o incluso con una única publicación por semana. Todo esto, evidentemente, está enormemente condicionado por estrategias publicitarias, porque en la medida en que uno deja de tener un soporte de papel, pues dejan de ingresar también todos los ingresos publicitarios que de ahí se derivan, y por tanto las empresas están ponderando las ventajas e inconvenientes de una medida tan drástica como esa. Pero quería mostrar, y si pasamos a la siguiente imagen, yo creo que se va a ver, cómo efectivamente ya empresas periodísticas, tanto en Estados Unidos como en Europa, se lo están planteando de manera real. Eso que se muestra en la octava imagen es una publicidad difundida en noviembre del año pasado por el diario El Mundo, donde, como se ve, bueno, pues el diario está proponiendo una fórmula de difusión en la cual de lunes a viernes los suscriptores tendrían acceso a la versión digital del diario, particularmente para tabletas, y los fines de semana pues tendrían acceso a la edición impresa que les llegaría como suscriptores a casa, por un precio pues más económico que el de la suscripción ordinaria al papel los 7 días por semana. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el diario El País también está pensando en una estrategia semejante. Es lo que se muestra en esa diapositiva, pues es una publicidad que fue difundida a comienzos del verano aquí en Europa, y donde se ve que El País, bueno, pues propone una fórmula editorial idéntica a la que acabamos de señalar, es decir, un modelo de suscripción donde los suscriptores pueden acceder a los contenidos del periódico a través de tabletas y dispositivos móviles y computadores en los días laborables de la semana, y los fines de semana, sábados y domingos, el suscriptor recibirá en su casa una edición impresa con los suplementos añadidos. Bien, esto nos permite ver cómo efectivamente las empresas periodísticas, tal vez un poco obligadas por las circunstancias económicas tan complicadas que están atravesando, pues se están viendo forzadas a buscar esas fórmulas de articulación comercial, pero también editorial, entre sus operaciones impresas y digitales. Bien, si pasamos a la siguiente imagen, vemos una noticia publicada en el año 2006 por el diario Clarín. Ahí, si nos fijamos concretamente en el titular, veremos cómo hay ya una indicación de esta tendencia que en los últimos años se ha convertido en el asunto en torno al cual pues pivotan muchas de las estrategias editoriales y comerciales de los medios en los países occidentales, ¿no? Es llamativo comprobar cómo en esa noticia, que se refería pues a los debates de la reunión anual de la Asociación Mundial de Diarios, que aquel año 2006 estaba teniendo lugar en Moscú, bueno, pues a la hora de hacer la crónica de ese congreso, el título es pues muy elocuente, ¿no? Convergencia, el concepto de moda entre los principales editores de diarios del mundo. Bien, desde esa popularidad que ha alcanzado ese término, ese concepto, pues se han ido diseñando las estrategias que han reconfigurado la estructura y los procesos editoriales de los diarios en muchos países, incluidos también, por ejemplo, la propia Colombia. Bien, sin embargo,
¿Qué significa convergencia? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí, pues, bueno, pues yo pretendo subrayar esa idea de que la convergencia plena no es un simple rediseño de las salas de redacción, como en ocasiones pues parece haberse vendido, sino que es sobre todo una nueva cultura periodística. En muchas ocasiones yo he tenido oportunidad pues, de tener contacto directo con bastantes procesos de reorganización de empresas periodísticas en distintos lugares. Y a veces uno tiene la sensación de que algunos editores, algunos propietarios de medios entienden que la convergencia se agota únicamente en una reorganización física de las redacciones, como si un simple cambio de mesas permitiera recomponer pues la identidad de un medio. Y eso en absoluto es así. Para realmente actualizar un medio que se rige por cánones tradicionales, analógicos, es necesario hacer una mudanza no tanto física del entorno, aunque eso evidentemente ayuda, ni siquiera tecnológica, sino particularmente mental. Es una actualización de la cultura periodística de los profesionales que trabajan en ese medio. Por eso, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos entender con más detalle este concepto de convergencia si lo desglosamos en sus distintas áreas o esferas, tal y como yo suelo señalarlo, ¿no? Desde mi punto de vista, la convergencia en el ámbito de los medios periodísticos tiene estas 4 esferas, que comenzaría por una que es la de las tecnologías, ¿no? En el ámbito de las tecnologías, convergencia significa multiplataforma. Y cuando las empresas periodísticas están experimentando un proceso de convergencia, en lo tecnológico, esto significa que unas empresas que originalmente estaban circunscritas a un determinado tipo de plataforma, pasan a ser unas empresas que son capaces de distribuir sus contenidos en distintas plataformas. Un poco esa imagen que veíamos al principio de esta presentación con el periódico, las tabletas, los móviles, etc. Bien, ese sería el primer nivel. El segundo nivel sería el nivel de la organización. Una empresa periodística experimenta un proceso de convergencia cuando reconfigura sus unidades de producción. Y esto hace que el concepto de convergencia en el ámbito de la organización sea sinónimo más o menos de un término pues, utilizado también en otros ámbitos económicos, como es el concepto de concentración. Cuando una empresa periodística se converge en el ámbito organizativo, básicamente lo que experimenta son procesos de concentración. Y de hecho, cuando estamos hablando sobre la reconfiguración de las salas de redacción, la integración de salas de redacción, en realidad lo que estamos viendo al fin y al cabo es una concentración referida al espacio físico donde se produce la información. Bien, hay un tercer nivel, que sería el tercer nivel de los profesionales, de los periodistas y de los demás profesionales que trabajan en los medios de comunicación. En este plano, en el plano profesional, la convergencia equivale al concepto de polivalencia. Si algo ha traído consigo la convergencia, la reconfiguración interna de las empresas periodísticas al perfil de los periodistas, es básicamente una multiplicación de sus funciones y de sus tareas encomendadas. Y por tanto, bueno, pues aquí tenemos un proceso en el cual los periodistas han pasado de ser, bueno, profesionales que se dedicaban a una o muy pocas tareas a un tipo de profesional cada vez más extendido que abarca tareas cada vez más diversas. Finalmente, habría una cuarta esfera que permite interpretar en toda su dimensión el concepto de convergencia periodística, que es la esfera de los contenidos. En esta esfera, convergencia, desde mi punto de vista, puede ser interpretado como el concepto de multimedia, ¿no? Unos contenidos son convergentes en la medida en que son capaces de articular contenidos textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales. Es decir, cuando tenemos la posibilidad de generar productos multimedia.
Por tanto, si vemos estas cuatro esferas en su conjunto, podemos ya entender en su plena dimensión el concepto de convergencia periodística, que, como decían anteriormente, no se limita únicamente a una reorganización de las salas de redacción, sino que debe ser entendida de una manera más global como una reorganización de las empresas periodísticas que adquieren un carácter multiplataforma en sus tecnologías, a través de procesos de concentración, muy particularmente en el caso de las salas de redacción, y donde los periodistas adquieren un perfil cada vez más polivalente, orientado a la producción de contenidos multimedia. Bien, desde esta visión teórica me gustaría mostrar algunos ejemplos, y pasamos ya a la siguiente diapositiva, algunos ejemplos de cómo están cambiando las redacciones en razón de este vector, de este elemento de cambio que es la convergencia. En la siguiente diapositiva vemos cómo era una redacción pues hace ya pues, prácticamente medio siglo. A comienzos de los años 60, pues una redacción, en este caso la del Manchester Guardian, el actual Guardian a secas, pues lucía como ahí se ve, ¿no? Evidentemente no había computadores en aquel momento, pero ni siquiera había máquinas de escribir. Entiendo que esa imagen que se ve ahí probablemente corresponde a la sección de los correctores que están tratando de, en fin, revisar la corrección ortográfica, gramatical de los textos elaborados por otros y tratando un poco de documentar y de, en fin, corregir los datos que puedan estar incorrectos. Ahí se ven, pues se adivinan al fondo, enciclopedias, diccionarios, algunos libros de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto era... Así podía lucir una redacción británica, en este caso, hace 50 años. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos una redacción también en el Reino Unido, en este caso en Londres, pues 20 años más tarde, 25 años más tarde, ¿no? La redacción, en este caso, del Servicio Mundial de la BBC, por tanto, una de las redacciones punteras, se supone, en aquel momento, en virtud un poco de la envergadura del medio. Y si analizamos un poco con detalle esa imagen, pues vemos un poco cuáles son sus peculiaridades, ¿no? Este es un medio televisivo en aquel momento y estamos viendo, pues claro, distintos relojes porque era un medio de difusión mundial, pero bueno, se adivina al fondo a la derecha pues una pantalla de televisión, nada que ver con las pantallas ultraplanas actuales, ¿verdad? Algunos ordenadores todavía computadores todavía bastante toscos y voluminosos, pues ya comenzaban a aparecer, pero las redacciones seguían estando muy pobladas de papel. En la siguiente diapositiva ya vemos una redacción, en este caso de periódico, del Newark Star Ledger de New Jersey, en Estados Unidos, en torno al año 2000. Esta es una redacción, pues que, bueno, como espero que se pueda ver a través de esa imagen, pues poblada de papeles, y a cualquiera que esté actualmente trabajando en un medio de comunicación y muy particularmente en un periódico, probablemente pues le llamará la atención precisamente por esa acumulación de papeles que empieza a dejar de ser tan habitual. Los periódicos actualmente empiezan a ser un poco lugares un poquito más quirúrgicos, ¿no? Podríamos decir que esos lugares que eran las redacciones, pues no hace tanto tiempo atrás, hace 10 o 15 años atrás. De hecho, si mostramos la siguiente diapositiva, vemos pues una imagen que a mí me hace particular gracia, ¿no? Porque es una imagen bastante simbólica del periodista caótico tradicional que todos hemos visto alguna vez en alguna de las redacciones de los periódicos, ¿no? Siempre hay alguna persona que responde a ese patrón, una persona que tiene papeles acumulados de manera absolutamente desordenada, caótica. Desde este modelo de periodista antiguo, podríamos decir, tradicional, que poblaba las redacciones y que sigue poblando muchas redacciones todavía, estamos pasando a un nuevo modelo de redacciones que son las que están generándose fruto de esta nueva tendencia que, bueno, se asocia a este concepto de convergencia. Por eso, si pasamos a la siguiente diapositiva,
vemos pues probablemente la redacción más moderna, al menos en lo que se refiere al lanzamiento del periódico más moderno en Europa. El último el último periódico en haber sido lanzado en versión impresa en Europa data del 15 de mayo de este año, se lanzó en Francia, se titula el periódico L'Opinion, y ahí vemos pues cómo efectivamente es uno no sabe si identificar ahí una redacción de un periódico o alguna tienda, en fin, de mobiliario de alto nivel, porque, bueno, pues el papel ha desaparecido, se ve bastante tecnología por ahí, empieza a verse, y en cualquier caso se trata de un periódico pequeño, con lo cual tampoco es que sea un modelo excesivamente avanzado en lo que se refiere a desarrollo de nuevos modelos de redacción. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva se corresponde a... A ver, se me está entrando sonido de retorno. A ver, decía que en la siguiente diapositiva vemos pues la portada de un libro que publiqué junto con un colaborador de mi departamento, Samuel Negredo, en el año 2008, Periodismo integrado, convergencia de medios y reorganización de redacciones. Este libro es uno de los resultados de un proyecto de investigación en el que estuvimos involucrados investigadores de distintas universidades en España. Y bueno, pues este fue uno de los resultados de aquella investigación y básicamente en concreto este libro fue una especie de paseo de descripción por algunas de las redacciones más vanguardistas a escala internacional en aquellos momentos. Bueno, pues me gustaría mostrar brevemente algunos de los modelos que a partir del estudio que realizamos en ese libro pues pueden encontrarse actualmente de redacciones integradas. Algunos de los ejemplos que voy a señalar no se incorporan en ese libro porque, evidentemente, desde el año 2008 hasta ahora, pues en los 5 años que median desde entonces, pues han pasado muchas cosas y algunas de las cosas que voy a decir, evidentemente, son posteriores a la publicación del libro y no se pudieron recoger entonces. Pero bueno, digo, modelos de redacciones integradas, ¿no? Bueno, podemos identificar modelos de redacciones integradas, por ejemplo, en función del número de medios que están involucrados en esa integración y, curiosamente, de manera casi paradójica, podríamos decir que tenemos redacciones integradas monomedia. Parece un contrasentido, paradójico, como decía, porque tendemos a asociar que una redacción integrada, como mínimo, debe integrar la presencia de dos medios distintos. Pero no necesariamente es así. Tenemos ejemplos como el de la agencia EFE o muy particularmente la agencia rusa RIA Novosti. Si pasamos a la siguiente diapositiva veremos su apariencia. Bueno, pues donde de ser una redacción pues mucho más tradicional, antigua, en el año 2008 en este caso, esta agencia experimentó una renovación de sus espacios y vemos ahí, en este caso en concreto, en su sede central en Moscú, bueno, pues la mesa central de editores compuesta por una mesa central y un anillo exterior y luego se advierten pues una serie de mesas que parten en una estructura radial a partir de ese centro neurálgico que lo marcan los editores, ¿verdad? Cada una de esas mesas radiales, cada uno de esos radios de una rueda de bicicleta, podríamos decir, tiene un carácter temático. Hay una mesa pues, de política, una mesa de economía, una mesa de deportes, una mesa de información internacional y así sucesivamente. Con lo cual vemos cómo efectivamente, incluso aun habiendo un único medio, originalmente era una agencia y después de la reconfiguración sigue siendo solamente una agencia, pero se producen reconfiguraciones internas de las salas de redacción. En la siguiente diapositiva vemos cómo de ese carácter monomedia podemos pasar a un carácter bimedia. Y esto es lo que habitualmente solemos entender como una redacción integrada, ¿no? Cuando pues hay habitualmente una edición impresa y una edición digital que de estar originalmente separadas en espacios distintos pasan a compartir un único espacio y
a hacer que sus periodistas trabajen en conjunto. Hay infinidad de ejemplos en todo el mundo. Probablemente este es el modelo más amplio y que se puede encontrar pues prácticamente en todos los medios a los que uno llegue. Pero bueno, aquí puestos a señalar alguno, pues he pretendido mostrar el caso de Gaceta do Povo de Curitiba en Paraná, en Brasil, en el estado de Paraná, en Brasil. Bueno, yo tuve oportunidad de estar en el año 2011 cuando se produjo la reconfiguración de su sala de redacción, su integración, podríamos decir, de este periódico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos cómo era el edificio original. Este es un periódico lanzado en los años 20 y ese es el edificio original, pero a la derecha advertimos cómo se levanta un edificio de una mayor altura y más moderno, y es ahí donde se ubica la redacción que podemos ver en la siguiente diapositiva. En esa diapositiva, efectivamente, vemos la imagen del día en el que pues, se echó a funcionar esa nueva redacción. De hecho, no sé si se alcanza a ver, pero ahí a la derecha pues se ve todavía como alguna de las sillas todavía conserva el plástico porque ni siquiera ha sido estrenada, ¿no? Y esa redacción, bueno, en la siguiente diapositiva, incluso tenemos otra imagen, pues vemos cómo frente a una estructura radial, como hemos visto en el caso de RIA Novosti, pues adquirió una estructura más lineal, en este caso, aunque con una mesa de coordinación de editores. Con lo cual quiero señalar básicamente que hay distintas formas de representar pues una integración de redacciones. En la siguiente diapositiva, de hecho, podemos ver cómo era originalmente esa redacción antes del cambio, es decir, hasta agosto del año 2011, pues la redacción tenía esa configuración donde las mesas temáticas pues se alineaban de manera perpendicular a las paredes, se advierten por ahí. En la parte izquierda de la imagen se ve una mesa más larga con 9 puestos de trabajo. Esa mesa era la mesa de Internet e Internet ya estaba situada en la redacción, pero era como una especie de mesa aparte, ¿no? Un lugar ajeno a las demás dinámicas del periódico, ¿no? Y luego en la parte derecha, por el contrario de la imagen, se ve una mesa central también, en este caso con 10 puestos de trabajo, y esta era la mesa de los editores del diario. Se establecía como una especie de diferenciación, aunque no espacial, porque ya se ve que estaban, incluso antes de septiembre de 2011, estaban ya compartiendo un espacio común, pero existía una cierta distancia, una cierta diferencia. En la siguiente diapositiva vemos, en cambio, no sé si se alcanza a ver, cuál fue la configuración posterior, la que hemos podido ver en las fotografías inmediatamente anteriores, ¿no? Y de estar las mesas colocadas de manera perpendicular, pegadas a las paredes, vemos cómo efectivamente se generan unas líneas con puestos de trabajo, y en esos puestos de trabajo lo más interesante es que los periodistas de la edición impresa y los periodistas de la edición digital empiezan a trabajar conjuntamente, es decir, no hay una diferenciación neta de sus puestos de trabajo. Sin embargo, en este punto quería hacer una pequeña analogía y pasamos a la siguiente diapositiva para mostrarlo. Esta diapositiva se corresponde con la portada de una película de los años 60, dirigida por el director español Luis Buñuel y titulada El ángel exterminador. Anuncio una cosa, la película ya tiene pues 50 años o más de historia y por tanto, bueno, pues quien la haya querido ver ha tenido oportunidad de verlo, pero si pretende verla y no la ha visto todavía, que no siga escuchándome porque voy a desvelar el final de la película, ¿ok? Bien, entonces en la siguiente diapositiva mostraré un poco cuál es la historia de esta película, porque sirve un poco como analogía de lo que ocurre en las redacciones aparentemente integradas. Bien, esta película, como vemos en ese primer fotograma, comienza con una fiesta aristocrática en una mansión donde pues una noche pues se reúnen parejas y estamos viendo ahí cómo están pues comiendo canapés, tomando café, tomando té, tomando algunas copas. Y entonces, bueno, pues el tiempo pasa,
la noche avanza y hay un momento en el cual pues una de esas parejas, pues la mujer le dice al hombre, mira, estoy cansado, quiero irme a casa porque no nos marchamos ya. Entonces llega el momento de marchar, efectivamente, y se encaminan hacia la puerta que está abierta, la puerta de la mansión, pero cuando llegan a la puerta algo ocurre que les impide salir. Bueno, pues esa pareja regresa con el resto de las personas que están ahí en la fiesta. Al cabo de un rato, otra pareja intenta hacer lo mismo, se aproxima a la puerta y cuando llega a la puerta, algo ocurre que uno no sabe muy bien qué es, porque nada hay aparente, que les impide salir. Y ocurre con una tercera pareja, de modo que, y pasamos a la siguiente diapositiva, pasa la noche y llega la mañana y ninguno de los que estaban festejando ha sido capaz de abandonar aquella sala. De modo que la gente, bueno, pues sin perder todavía los modales y la compostura, pues empieza a preocuparse. En esta imagen pues ya vemos cómo pues una mujer está mostrando su preocupación porque ya no puede volver a casa y tendría algunas cosas que hacer, pero bueno, todavía se guardan un poco los modales. Sin embargo, la cosa degenera y realmente no pueden salir. Hay algo que les impide, hay algún tipo de fuerza ahí desconocida que les impide escapar de aquella jaula con puertas abiertas, incluso las ventanas tampoco tienen barrotes y no pueden escapar de ellas. Y pasamos a la siguiente diapositiva y vemos ya cómo efectivamente la comida se agota, la bebida se agota y esas personas que tenían unos modales absolutamente aristocráticos, pues van perdiendo un poco esos modales en busca de, bueno, pues la rapiña, ¿no? Quedarse con el último trozo de pan o conseguir un poco o robar un poco de bebida, tabaco, en fin, ¿no? Y empiezan a pedir socorro a la gente que está afuera. Y pasamos a la siguiente diapositiva que ya se corresponde con el final de la película, ¿no? Como digo, bueno, pues estas personas que están dentro, encerradas en un lugar con puertas abiertas, comienzan a pedir socorro, piden a la gente de fuera que les saquen, pero la gente de fuera tampoco puede entrar. Hay algo que les impide entrar a pesar de que las puertas están abiertas. Bien, al final, un poco al estilo del cuento ese famoso del traje del emperador, hay un niño, y se advierte en esa imagen, con un globo, ¿verdad?, que avanza unos pasos porque se da cuenta de que la puerta está abierta y que, por tanto, si le están diciendo que, oiga, pase por, acceda a la mansión que se adivina al fondo, bueno, pues ve que está abierto y pasa, ¿no? Bueno, entonces, la gente que me ha escuchado ahora se estará preguntando, ¿y esto qué demonios tendrá que ver con una sala de redacción? Pues tiene bastante que ver desde mi punto de vista. Porque en muchas de las salas de redacción aparentemente integradas de la actualidad, lo que encontramos son personas que efectivamente están trabajando en un entorno común, sin puertas, pero donde existe algún tipo de barrera cultural que impide que los periodistas de una determinada cultura periodística tradicional se entrecrucen con los periodistas, digamos, de estirpe digital, ¿no? Es como si fueran dos razas, dos castas completamente diferentes, ¿no? Y esto por sí solo, el hecho de colocar en una misma redacción con puertas abiertas y con mesas comunes, no se soluciona. Es necesario, como decía anteriormente, no simplemente un cambio de espacios redaccionales, sino muy particularmente un cambio de mentalidad periodística. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues ahí vemos que ya no solamente hay modelos de redacciones integradas monomedia y bimedia, sino incluso modelos trimedia, como sería el caso de Red Gaceta o muy particularmente el caso del Tampa News Center en Florida, en la ciudad de Tampa, en Florida, en Estados Unidos. Este fue, de hecho, uno de los ejemplos más pioneros de reorganización de redacciones. Ya en el año 2000, esta empresa periodística reorganizó sus operaciones del diario Tampa Tribune, su web Tampa Bay Online, tvo.com, y un canal de televisión que tenía en su poder. En estas tres fotografías que se muestran ahí, se advierte por un lado en la fotografía más grande, la de la derecha, como hay
pues en la parte superior está la redacción del diario y la redacción de la web, y en la parte inferior se adivina los estudios de la televisión, la propia sala de realización de la televisión y la propia redacción de la televisión están debajo, pero la parte neurálgica de toda esta operación son esas dos mesas que podemos ver en las fotografías de la izquierda, ¿no? Recuerdan un poco a lo que hemos visto en el caso de RIA Novosti, ¿no? Una mesa central y un anillo exterior. ¿Quiénes trabajan en esos lugares? Bueno, pues en el anillo exterior trabajan editores correspondientes de cada uno de los tres medios que he dicho, del periódico, de la televisión y de la web. Y luego, en esa mesa central, lo que hay es básicamente un editor general multimedia que trata de coordinar el trabajo de esos tres medios. A veces con mayor fortuna, en otras ocasiones sin tanta fortuna. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva. Hemos visto en función redacciones integradas en función del tipo de medios. En función del número de medios, 1, 2, 3 medios, ya, bueno, articular 4 medios, pues ya es prácticamente una especie de entelequia, ¿no? Imagínense lo que sería articular una redacción con prensa, radio, televisión e internet, todo al mismo tiempo, los 4 medios. Bueno, pues en principio eso es absolutamente inusual. Sin embargo, bueno, sí que podemos encontrar distintas modalidades de redacciones integradas en función del tipo de medios. Lo más habitual es una combinación de diario y de web, aunque también existen casos de diario, radio y web, o diario, TV y web, que es lo que acabamos de ver en el caso del Tampa News Center, o radio, TV y web. Pero como digo, lo más inusual sería una combinación a 4 con diario, radio, TV y web. De hecho, hoy por hoy, a las alturas de septiembre del año 2013, si hubiera que buscar cuál es la redacción más avanzada del mundo, probablemente podríamos coincidir en que es una que integra radio, TV y web. En concreto, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos esa imagen. La que yo considero hoy por hoy probablemente la redacción más avanzada del mundo es la redacción de la BBC en Londres, que integra las operaciones de su televisión, de sus múltiples emisiones de radio y de su potentísima web. Es muy interesante este modelo de redacción integrada porque, puesto que tiene 3 medios, uno puede pensar, bueno, pues podrían haber reducido su estructura únicamente a una única redacción, pero no es así. La realidad es que tienen una redacción principal, que es esta que estamos viendo aquí. Esta es la redacción del Servicio Mundial en Londres y fue, bueno, puesta en marcha a pleno rendimiento en enero de este año 2013. Ha entrado ya a pleno rendimiento pues hace 8 o 9 meses, pero digo que no es lo único que tiene, porque esa es la redacción que estamos viendo ahí, es la que se dedica a la información de última hora. Sin embargo, tiene una segunda redacción que es la que se dedica a proyectos más a largo plazo, proyectos más diferidos. Bueno, vemos, por tanto, fórmulas distintas de resolver ecuaciones complejas, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos integrar a 3 medios distintos? Bueno, pues muchos habrían dicho, pues hacemos una única redacción. Bueno, pues la BBC ha tenido una fórmula distinta que es 2 redacciones para 3 medios, ¿no? Una para la información de última hora y la otra para proyectos más a largo plazo, documentales, reportajes y proyectos de documentales para Internet y cosas parecidas. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que, además del número de medios y del tipo de medios, podemos también diferenciar las redacciones integradas según los niveles de integración. Y ahí pues hay casos donde bueno, pues se ha integrado únicamente el mando editorial. Pues hay distintos casos paradigmáticos: Clarín en Buenos Aires, el New York Times, el Österreich en Viena, en Austria, o el diario I en Lisboa, de Portugal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vemos el ejemplo del New York Times, donde, como digo, básicamente la integración afecta al cuerpo de editores. Todos los editores del New York Times son, como digo yo, bifrontes, ¿no? Tienen una cara impresa y tienen una cara digital. Pero luego, en el caso de los periodistas de a pie, que no tienen responsabilidades editoriales, depende.
Hay periodistas que sí que son también multiplataforma, pero hay otros que son exclusivamente del papel y otros que son exclusivamente de Internet. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, podemos ver la apariencia de otro de los diarios que acabo de mencionar, en este caso el diario portugués I, lanzado en Lisboa en el año 2010. Si retenemos en la mente la imagen que hemos visto del New York Star Ledger del año 2000, repleto de papeles, pues comparemos con esta imagen que estamos viendo aquí, donde prácticamente pues esto es un entorno quirúrgico, como decía antes, ¿no? Donde los papeles prácticamente desaparecen y donde el trabajo está directamente vinculado a dispositivos digitales. Pasamos a la siguiente imagen. He dicho que habría un nivel primero que sería la integración esencialmente del mando editorial, pero hay un segundo nivel de integración que afecta no solamente al mando editorial, sino también a los propios redactores. Y ahí pues hay distintos ejemplos, probablemente este es el modelo más extendido en el mundo, pero si hubiera que buscar el modelo de referencia en este sentido, claramente lo podemos encontrar en la siguiente diapositiva, que es el Daily Telegraph en Londres. En esa diapositiva podemos ver la apariencia de esta redacción, que fue puesta en marcha en el año 2007, ya tiene 6 años de actividad, por tanto. Es una redacción pues, que ha servido prácticamente como modelo a muchas otras que posteriormente han experimentado procesos de reorganización. Puso en práctica novedades que ningún otro medio periodístico, o al menos ningún otro diario, había planteado. Les animo a que se fijen con detalle en esa fotografía porque hay bastantes detalles peculiares. Si se fijan, por ejemplo, todos los periodistas trabajan delante de 2 pantallas. No tienen una única pantalla, sino que todos ellos, absolutamente todos ellos, trabajan con 2 pantallas simultáneamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hicieron el diseño de la redacción, hicieron una cierta interpretación y se dieron cuenta de que el trabajo de un periodista básicamente tiene 2 actividades. Una actividad de un flujo de entrada, es decir, la actividad de recepción de materia prima informativa, y luego una segunda actividad de flujo de salida, de producción de contenido editorial para su transmisión a través del diario impreso o de Internet. Perdón. Bueno, pues esto hizo que todos los periodistas, por ejemplo, fueran dotados de unos computadores con doble pantalla que les permite trabajar con mayor agilidad y consultar en la pantalla izquierda habitualmente pues los contenidos de las agencias, las redes sociales, las actualizaciones, las bases de datos internas del periódico, y en cambio en la pantalla de la derecha acceder al sistema editorial del periódico pues para poder elaborar la información tanto para la web como para el periódico. Otra de las peculiaridades de esta redacción, aparte de su estructura radial, que también pues, ha condicionado la configuración de muchas otras redacciones en el mundo posteriormente, muchas han seguido este modelo, se advierte ahí en el centro como hay una mesa. Esto de hecho es una fotografía ya por la tarde, cuando bueno, pues la redacción está a pleno rendimiento, y ahí están los editores reunidos, pero al fondo se advierte también una especie de gran paredón de vídeo, ¿no? Donde están proyectándose simultáneamente distintos canales de imágenes, ¿no? Y ahí, bueno, pues se emiten tanto distintos canales de 24 horas televisión, de modo que todos los periodistas pueden tener información al instante sobre cualquier noticia de última hora que pueda ser transmitida a través de esos canales, pero también hacia la derecha, no sé si se alcanza a ver, está constantemente proyectada la imagen de la web del diario, de modo que todos los periodistas tengan una especie de recordatorio constante de su doble identidad, es decir, que no son simplemente periodistas del papel, sino que también tienen esa identidad digital, y además les está permitiendo obtener una información constante de qué están publicando, qué están dando a conocer al resto del público. Bueno, habría muchos detalles en los que entrar, pero el tiempo escasea y no quiero agotar más del tiempo que me han concedido. Por lo tanto, pasemos a la siguiente
diapositiva que ya nos lleva un poco al final de esta sesión, ¿verdad? Es una especie de recapitulación de algunas ideas que he mencionado hasta ahora, cómo son estas nuevas multirredacciones hacia las que nos dirigimos o hacia las que se dirigen las empresas periodísticas en virtud de este cambio propiciado por la convergencia. Bueno, pues ahí las nuevas multirredacciones se caracterizan por las ideas que menciono ahí. En primer lugar, porque son multitemporales, es decir, las redacciones tradicionales estaban orientadas a un ciclo editorial diario, particularmente en el caso de los periódicos, pero también incluso en el caso de la televisión, ¿no? Porque bueno, pues la televisión está orientada a la producción de grandes programas informativos que se emiten en horarios predeterminados, 1, 2, 3, 4 veces al día, como mucho. Mientras que cuando pasamos a una estructura de Internet, pues, bueno, pues en Internet es un flujo continuo donde la información ha de ser puesta a disposición del público tan pronto como sea posible y con la calidad necesaria, por tanto. Por eso son redacciones multitemporales donde rige el modelo editorial que ha dado en llamarse Digital First, donde lo digital cada vez es más prioritario. La segunda característica de estas nuevas redacciones es que son redacciones multiplataforma. Están organizadas para la edición en múltiples soportes. La tercera gran característica es que son redacciones multiproducto, es decir, capaces de preparar varias ediciones y múltiples formatos. Ya no basta con preparar un diario de papel o una web, sino que deben ser redacciones capaces de elaborar productos muy diferentes para tabletas, para dispositivos móviles. Esta capacidad de diversificar sus tipos de productos y sus plataformas es algo característico de las nuevas redacciones. Y finalmente, la última gran característica sería que son redacciones multidireccionales, en el sentido de que tradicionalmente los medios de comunicación han sido unidireccionales, estaban estructurados de modo que producían información para ser consumida por el público, pero no estaban configurados para recibir la respuesta del público y aprovecharla en beneficio del proceso informativo. Ahora, en cambio, las nuevas organizaciones periodísticas deben prestar oídos al público de manera constante a través de las redes sociales, a través de los comentarios que dejan en la propia publicación y, por tanto, deben establecer un modelo editorial de flujo multidireccional, donde ya no basta únicamente que unos hablen y los demás se limiten a escuchar. Bien, básicamente estas eran las ideas que quería compartir. Con esto termino mi presentación y me pongo a disposición de las personas que han tenido la amabilidad de escucharme, por si tienen a bien pues hacerme cualquier tipo de pregunta o consulta. Soy todo oídos. Es el director del Departamento de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra, institución donde lleva aproximadamente 20 años de trayectoria y donde se desempeña actualmente como profesor e investigador. Además, ha realizado varias publicaciones en temas como el periodismo integrado, que lo realizó en el 2008, en cibermedios en el 2005, en redacción periodística en Internet y en manual de redacción ciberperiodística. Bueno, profesor, vamos a iniciar con la ronda de preguntas que nos han estado enviando a través de redes sociales y a través del chat de nuestra red de periodismo de hoy, del canal de Livestream. La primera pregunta es: ¿cómo afecta la convergencia a la formación de los nuevos periodistas? Pues afecta de una manera bastante notable. Antes he dicho que en el caso de los profesionales, la convergencia podría establecerse como sinónima del concepto de polivalencia, algo de lo que muchos periodistas se quejan, ¿no? De tener que acumular tantas tareas simultáneamente en detrimento en muchas ocasiones de la calidad del producto elaborado, ¿verdad? Bueno, entonces,
yendo a la pregunta, ¿no? Claro, si este es un poco el modelo que está propiciando esta nueva configuración de las empresas periodísticas multiplataforma, evidentemente las facultades y centros de formación de periodistas deben bueno, pues actualizar un poco su capacitación para posibilitar que los periodistas tengan ese perfil y sean capaces de bueno, pues realizar un trabajo de calidad en distintas plataformas. Entonces, yo, puestos a señalar algo fundamental, lo que diría básicamente es que un periodista hoy debe ser un profesional versátil en las narrativas, es decir, debe ser capaz de manejarse en la narrativa no solamente escrita, sino también en la audiovisual y en la hipertextual. Es decir, debe conocer un poco los lenguajes propios de los medios escritos, de los medios audiovisuales y de los medios digitales. Debe tener también una cualificación avanzada en el uso de las tecnologías digitales, de las redes y de los dispositivos digitales. Pero todo esto, que al fin y al cabo es algo instrumental o técnico, debe estar iluminado por algo que no cambia, que es reforzar la formación en los principios y valores esenciales de la buena información. Porque una de mis principales preocupaciones, y atención porque soy profesor de nuevas tecnologías, es que a veces tengo la percepción de que los alumnos, y por qué no decirlo, en ocasiones incluso hasta los propios profesores pueden estar más pendientes de las tecnologías que del uso que se hace de esas tecnologías. Y cuando se está aprendiendo periodismo, lo que hay que aprender es básicamente hacer buena información, como suelo decir yo, por tierra, mar y aire. Y ahora, si tenemos el soporte digital, tendremos que aprender a hacerlo también en ese nuevo soporte, pero sin olvidar que lo prioritario, lo fundamental, es la calidad de la. Desde mi punto de vista, esa es una visión falaz, o por lo menos limitada, ¿no? Parcial. ¿Por qué digo que es falaz? Porque yo conozco empresas periodísticas, he visto ejemplos donde básicamente el principal esfuerzo, por no decir la totalidad del esfuerzo de reorganización, de actualización, se hace reposar en las espaldas de los periodistas y en cambio la empresa como tal no hace prácticamente ningún esfuerzo para reorganizar sus estructuras, sus sistemas de gestión editorial, sus tecnologías. Bueno, se contenta tal vez con una pequeña reorganización de espacios en la redacción y dice, bueno, con esto ya hemos integrado la redacción y ahora compete a los periodistas poner en práctica todo lo demás. Me parece que eso es absolutamente desequilibrado, injusto, y por supuesto que los periodistas deben sobrellevar pues una actualización y deben ser pues bueno pues personas que lleven adelante los cambios que les exige la nueva configuración tecnológica del periodismo, pero no son los únicos ni probablemente ni siquiera los primeros en ese proceso de actualización. Otra pregunta, teniendo en cuenta también toda la trayectoria periodística que tiene usted y que tal vez le ha tocado ese antiguo modelo de sala de redacción y el nuevo modelo, los nuevos modelos que se ven ahora, nos preguntan que si usted considera que el periódico impreso tiende a desaparecer con el uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que no tiene nada que ver el declive del diario con la reorganización de las redacciones. Desde luego, el declive del diario no proviene de la reorganización de muchas redacciones en los últimos años. Son procesos independientes desde mi punto de vista. Pues son procesos distintos el de la reorganización de las redacciones y el declive de los diarios. De hecho, el declive de los diarios, si uno analiza las cifras de difusión, al menos en los países occidentales, en Estados Unidos, en Europa, los periódicos empezaron ya a perder cuota de difusión ya desde la segunda mitad de los años 80, antes, por tanto, de que llegara Internet. Es decir, la aparición de Internet no fue el detonante del declive de las cifras de difusión del diario. Ese declive
fue anterior de la aparición, incluso en el tiempo, de Internet. Es evidente, no obstante, que en los últimos años, y muy particularmente desde la emergencia de los dispositivos móviles, pues se ha producido un efecto sustitución donde cada vez más personas están utilizando esos dispositivos móviles y muy particularmente las tabletas, por ejemplo, también como un sustituto completo del periódico, puesto que el último ingrediente que tenía a su favor, el último, digamos, la última gran ventaja competitiva del diario era su portabilidad. Por más que hablemos de que el periódico pues, ha perdido cuota de mercado por Internet, en realidad lo que ha ocurrido es que eso ya venía ocurriendo con anterioridad. Y lo que ha ocurrido con la aparición de Internet, y muy particularmente con los dispositivos móviles, es que todo eso se ha acelerado, pero no es el detonante, no es el causante último, sino que es simplemente un ingrediente que ha precipitado de manera más rápida todos los cambios que se están sucediendo actualmente. Hay otra pregunta vía Twitter. Recomendaciones para los pequeños medios que aún están en la construcción de sus salas de redacción. Para los pequeños medios. Bueno, pues si son pequeños, yo lo que les recomendaría es que utilizaran todas las tecnologías gratuitas de dominio público y todos los recursos que están disponibles en la red, que son muchísimos, En muchas ocasiones los periodistas y los medios dan la espalda a toda esa gran cantidad de recursos que existen en la red y no enriquecen su trabajo de investigación, de relato multimedia, porque dicen, bueno, no, esto solo está al alcance de los grandes medios que disponen de equipos de infografía, que tienen equipos de visualización de bases de datos. Bueno, pues esas herramientas para visualizar bases de datos, para hacer una información de calidad, para establecer una relación interactiva muy fluida con el público. En fin, todas esas herramientas están gratuitamente, en muchas ocasiones, gratuitamente disponibles en la red. Simplemente hay que prestarles atención y trabajarlas con un poquito de cuidado. Por lo tanto, si uno es pequeño y por tanto se supone que sus posibilidades económicas son limitadas, pues hay que hacer de la necesidad virtud y tratar de aprovechar todas esas herramientas que están a nuestra disposición en la red. Bueno, profesor, nos hablan de la relación entre cantidad y calidad dentro de estas nuevas modalidades periodísticas inmersas en el mundo digital. ¿Qué nos puede decir al respecto? Vamos a ver, en las primeras publicaciones digitales, las primeras publicaciones web, para ser más exactos, aparecen a mediados de los años 90. Dependiendo del país, pues a finales de los años 94, año 95, año 96, más o menos, es cuando aparecen las primeras publicaciones y, por tanto, pues dentro de relativamente poco tiempo, en un par de años, habrán cumplido 20 años. Bien, en estos 20 años primeros de las publicaciones digitales, pues han tenido una malísima reputación profesional, por alguna razón. Los periodistas que trabajaban para medios preexistentes, y muy particularmente los periodistas de la prensa impresa, miraban por encima del hombro a los periodistas que trabajaban en el ámbito digital. Había razones objetivas para ello. Los periodistas del ámbito digital pues eran más jóvenes, inexpertos, en muchos casos con un estatus laboral mucho peor que el de esos periodistas consagrados. Pero esto no significa que el patrimonio del periodismo de calidad sea exclusivo del periodismo impreso. De hecho, desde su punto de vista tecnológico y narrativo, los medios digitales están en mejores condiciones tecnológicas para hacer un mejor periodismo, puesto que pueden transmitir información en múltiples formatos: texto, sonido, audio, vídeo, sonido y vídeo y fotografías. Pueden además establecer una relación
multidireccional con su público, cosa que las publicaciones impresas no pueden hacer. Además, pueden hacerlo en distintos ritmos temporales. Se suele decir que las publicaciones digitales son el minuto a minuto, pero no es solamente eso. También las publicaciones digitales son las que permiten un trabajo más diferido y una mayor utilización del archivo. Por lo tanto, las características esenciales de las publicaciones digitales, en principio, permiten hacer un periodismo mejor que en cualquiera de los medios preexistentes. Otra cosa es que todavía, por razones de tipo económico y probablemente por una falta de madurez profesional del periodismo que se realiza, tenemos 20 años de historia nada más en Internet, el tipo de periodismo que hacemos hoy día en Internet en muchos casos adolece de pecados de juventud. Pero esto es algo que, como ocurre con los seres humanos, se cura con el tiempo. Bueno, profesor, otra pregunta tiene que ver más con el caso colombiano. ¿Cómo ve usted de pronto esa convergencia en Colombia, teniendo en cuenta que no estamos todavía con ese chip de inmersión hacia el periodismo digital? Bueno, yo he tenido oportunidad de conocer, no muchos, pero sí algunos medios en Colombia. Y bueno, pues en Colombia hay algunos medios, probablemente el caso del Tiempo es el caso más paradigmático de todos, donde, bueno, pues realmente sí que se han dado esfuerzos y pasos para tratar de reorganizar la empresa y convertirla en una empresa multiplataforma. No solamente en una empresa editorial con distintas cabeceras, con distintas publicaciones y canales de televisión, etcétera, sino como una especie de estructura informativa coordinada, donde los periodistas de unos y otros medios puedan establecer puntos de colaboración, ¿no? Habitualmente suele ocurrir que en los mercados periodísticos nacionales e internacionales son los medios líderes los que marcan un poco la vanguardia en estos procesos de integración. Y en cambio, pues son los periódicos más pequeños, habitualmente los periódicos regionales y locales, los que tardan más en incorporar este tipo de dinámicas de evolución. Bueno, me parece que en ese sentido, Colombia responde un poco al patrón habitual. Los medios más importantes de las principales ciudades son los que han dado los pasos más firmes en torno a esa reorganización de las redacciones y una reconfiguración general de esas empresas periodísticas, y en cambio los medios más pequeños pues están todavía iniciando ese camino. Profesor, otra preguntita que nos envían por aquí tiene que ver no solo con la disposición del espacio, sino como con el orden y la distribución de las funciones dentro de estos nuevos modelos de salas de redacción. Entonces la pregunta es, más allá de la disposición del espacio, ¿cómo está estructurado el orden de las funciones dentro de estos nuevos tipos de esquemas de salas de redacción? Bueno, pues haré dos observaciones. Una, no existe un patrón común en las redacciones integradas. Es decir, no hay un único modelo que haya sido mundialmente aplicado. Al revés, en mi investigación y mi experiencia en distintos lugares, lo que he visto es que cada redacción es distinta de las demás. Hay que buscar una fórmula específica para resolver el modo de hacer funcionar aquello de una determinada manera. Por lo tanto, la primera idea sería esa, que no hay un patrón común. Pero la siguiente idea es que, si bien no existe un patrón común, sí que hay algunas características que empiezan a ser cada vez más semejantes, ¿no? Y una de esas características es la desintermediación. Las redacciones anteriormente eran mucho más jerárquicas. En un diario impreso, por ejemplo, para que algo saliera publicado finalmente en el periódico del día siguiente, tenía que pasar toda una serie de filtros hasta que finalmente esa información aparecía en el periódico. Ahora, en cambio, puesto que estamos en un ciclo editorial de 24 horas los 7 días de la semana, es decir, un ciclo editorial de cierre continuo, ininterrumpido,
los periodistas tienen una mayor responsabilidad editorial. Ellos son los últimos responsables en muchas ocasiones de lo que el lector leerá y no hay ningún otro tipo de filtro posterior. Hombre, a veces se filtra una vez publicado, pero lo ideal en un periódico, en un medio de comunicación, es que no haya que hacer ningún tipo de rectificación sobre lo ya publicado. Lo ideal es que se haya apurado y se haya certificado todo lo que se publica. Por lo tanto, una de las peculiaridades de las redacciones integradas ahora es que, efectivamente, si bien no existe un patrón común, cada vez los periodistas tienen una mayor responsabilidad sobre aquello que han elaborado. Tenemos más preguntas, le agradecemos por compartir toda su experiencia y su trayectoria en el tema de convergencia multimedia con los integrantes de la red de periodismo de hoy. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad hablando de muchos otros temas que son de su especialidad. Gracias a todos los que se conectaron con nuestra red. Recuerden que vamos a tener disponible el video de este streaming en los próximos días, les estaremos avisando para que lo encuentren en periodismodehoy.com. Muy bien, pues ha sido un placer y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego.